continuación tenemos el gusto y el honor de presentar a nuestra panelista del día de hoy. Ella es la doctora Daniela Villasís. Ella es un médico especialista en pediatría, certificada por la Junta de Pediatría de Estados Unidos, médico con licencia en Minnesota, tiene certificación en el programa de resucitación neonatal, NRP, médico en medicina neonatal, perinatal de la Universidad de Minnesota, Travel Award de la sección de medicina neonatal perinatal de la American Academy of Pediatrics. Es parte del programa de mentores para médicos pediátricos de la Universidad de Minnesota y también realiza simulaciones de resucitación neonatal para residentes del Hospital Infantil Masónico de la Universidad de Minnesota. A continuación le damos la palabra a la doctora Daniela. Buenas noches con todos y un gusto. Muchas gracias por la invitación. Ahora les voy a compartir mi presentación. ¿Ya? ¿Y si la pueden ver ahí en cámara? Sí. Sí, es visible. Muchas gracias, doctora, por la introducción también. Entonces, bueno, vamos a comenzar por ver una parte teórica y luego también vamos a hacer un juego para que todos nos despertemos y interactuemos. Por favor, mientras voy conversando sobre los diferentes temas, pueden interrumpirme. Quiero que esta presentación sea interactiva y que todos podamos participar y revisar juntos parte del COVID en neonatos y un poco también en pediatría. Entonces, los objetivos de esta charla van a ser describir los enfoques del manejo perinatal para mejorar los resultados en madres y en recién nacidos, resumir la presentación clínica y el tratamiento de la infección neonatal por el virus del COVID-19 y describir el síndrome inflamatorio multisistémico tanto en neonatos como en niños como en la población pediátrica, así como revisar el mecanismo de acción de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Entonces, para comenzar, quisiera hacer una revisión en cuanto al virus. Entonces, se trata de un virus de ARN monocatenario, es decir, de una sola cadena de ARN, con envoltura de sentido positivo. Los serotipos de los géneros de coronavirus alfa y beta pueden causar enfermedades en los humanos. El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, con esas siglas SARS-CoV-2, es un coronavirus beta con un 80% de homología con el SARS-CoV-1, el cual es el agente que causa el síndrome respiratorio agudo severo conocido como SARS. E incluso una mayor homología con algunos coronavirus. Se ha visto que el coronavirus 2, con el cual inició la pandemia, tiene más homología con algunos coronavirus en murciélagos, lo que sugiere que su origen puede ser zoonático. Al igual que otros coronavirus, el coronavirus 2 tiene una apariencia de corona. En la microscopía electrónica se puede ver que hay unas proyecciones causadas por la glicoproteína en punta S, o la que habrán escuchado en el inglés spike protein. La proteína S media la unión a las células epiteliales humanas a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se distribuye ampliamente por todo el epitelio del tracto respiratorio humano y también es el objetivo del SARS-CoV-1. El SARS-CoV-2 es más transmisible que el anterior COVID-1, por lo que puede ser el resultado de una unión más fuerte al receptor de la enzima de angiotensina 2, así como también una transmisión más eficaz entre huéspedes que son asintomáticos o presintomáticos. La transmisión ocurre por el droplets o por gotitas respiratorias y por contacto y también por partículas que se quedan suspendidas en el aire. Pero lo más común es por las gotas respiratorias.
La enfermedad causada por el SARS-CoV-2 tiene a ocurrir de manera bifásica, es decir, en dos fases diferentes. Se cree que la enfermedad inicial es el resultado de una infección viral directa y la fase posterior, está mediada por el sistema inmunitario. Además, se sabe que el SARS-CoV-2 causa coagulopatía y que también puede contribuir a la disfunción multiorgánica. Entonces, el impacto del COVID-2 en las mujeres embarazadas, en Estados Unidos se ha visto que cuando compararon mujeres que no estaban embarazadas, pero tenían la infección del coronavirus 19, con mujeres embarazadas y que tenían la infección con el coronavirus 19, aquellas embarazadas tenían la probabilidad significativamente mayor de ser ingresadas a una unidad de cuidados intensivos, de requerir ventilación invasiva mecánica y hasta de requerir oxigenación por membrana extracorpórea. Es decir, estas mujeres tienen mucha mayor mortalidad. La mortalidad es mayor porque hay muchos cambios en el embarazo. Entonces, se cree que estos cambios ponen a las madres embarazadas a un mayor riesgo. Algunos de estos cambios son aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en el consumo de oxígeno, cambio en la inmunidad mediada celular. Hay una disminución de la capacidad pulmonar secundaria al incremento de la presión intraabdominal, lo cual empuja a los pulmones y al diafragma hacia arriba. Y hay también un riesgo de tromboembolismo. Al igual que las mujeres no embarazadas, las mujeres embarazadas con COVID-19 presentan síntomas como tos en un 50% de los casos, fiebre en un 32%, dolores musculares en el 37% y dificultad para respirar. Además de los síntomas respiratorios, la placenta también puede ser afectada. La posibilidad de transmisión vertical es aparentemente baja, pero la infección placentaria puede afectar potencialmente al feto. Esto es muy interesante, lo cual más adelante vamos a ver las diferentes fases de los neonatos, pero yo me encuentro en una neonatología nivel 4. Y hemos estado viendo muchos casos anecdóticos en los cuales parece que hay una base de perfusión, o sea, una fase de daño a nivel vascular. 2 de nuestros prematuros nacidos por madres embarazadas positivas para COVID tuvieron perforación intestinal espontánea alrededor de los 3 días de vida. Y otro que recién ingresó este fin de semana era un bebé de término que tenía un daño vascular desde el codo hacia distal, hacia los dedos y las manos, que nació con esta extremidad que tenía casi pregangrenosa. Cuando revisamos los ultrasonidos Doppler, encontramos que no había ningún tipo de tromboembolismo, había buena perfusión, pero este bebé necesitó ir a cirugía inmediata para ser limpiado y ahí cuando hicimos los exámenes de COVID, su resultado fue negativo, pero dio positivo para el antígeno de Spike, para el antígeno de la proteína Spike. Es decir, perdón, para el anticuerpo de la proteína Spike, es decir, más probablemente ese anticuerpo cruzó la placenta hacia el feto y es por eso que fue detectado en su sangre, pero él no desarrolló la enfermedad. Entonces, esa parte de la placenta y de la patología placentaria es muy interesante, pero no está bien descrita. Las medidas para prevenir el COVID durante el embarazo incluyen lo que todos hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Es decir, usar una mascarilla adecuada, lavarse las manos con frecuencia y lo que es más importante, evitar las áreas concurridas y las fiestas, incluidos los baby showers.
La vacunación durante el embarazo es un tema muy controversial, ya que hasta la fecha las mujeres embarazadas y las lactantes han sido excluidas de los estudios de las vacunas. Sin embargo, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad Médica Materno-Fetal ha emitido declaraciones sugiriendo que las mujeres embarazadas y lactantes deben tener la opción de recibir la vacuna después de discutir los riesgos individuales con su médico primario. La Academia Americana de Pediatría ha emitido una declaración recomendando la toma de decisiones compartidas con respecto a la vacunación, ya que el riesgo de transmisión de la vacuna por el ARN mensajero, como es la Pfizer o la Moderna aquí en Estados Unidos, a través de la placenta es poco probable. Pero lo que sí es probable, como les decía en el caso de este bebé que nació con los anticuerpos, es que estos anticuerpos se transmitan mediante la inmunoglobulina G materna en respuesta a la vacuna. Y estos anticuerpos contra el COVID-19 se encuentran en bebés nacidos de madres con la vacuna del COVID-19. Y así también que hay una transmisión de estos anticuerpos mediante la leche materna. Se ha demostrado que la inmunización activa con otras vacunas aumenta los niveles de inmunoglobulina A específica en la leche materna. Entonces se espera que de una manera, de la manera en proteger y dar la vacuna a las mujeres embarazadas, las estamos protegiendo como describí antes, de los riesgos y las complicaciones que pueden tener por el hecho de los cambios fisiológicos que están pasando en su cuerpo durante la gestación. Y aparte de eso, de otra manera, proteger a los neonatos en cuanto a transmisión de los anticuerpos y probablemente una transmisión de anticuerpos por la leche materna también. Entonces, en general, la recomendación es, si ustedes tienen pacientes, familiares, amigos que están embarazadas o que están en el periodo de lactancia, es describir estas cosas que les estoy diciendo, que si bien las personas embarazadas no estuvieron en los estudios, el hecho de tener la infección por COVID-19 durante el embarazo, las ponen a las madres y a los neonatos en un riesgo muy, muy alto. Entonces, el hecho de dar las vacunas implica menor riesgo y mejor beneficio a necesitar terapia intensiva o complicarse durante el embarazo y tener un bebé prematuro que a su vez va a tener complicaciones por el hecho de ser prematuro. ¿Alguna pregunta sobre, yo sé que hay mucha discusión sobre las vacunas en el embarazo y en la lactancia materna? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de seguir? A ver, creo que hay algo en el chat. Clever, está doctor Clever Sanango, está escribiendo una pregunta. Dice, ¿será que las madres en lactancia que reciben las vacunas pasan los beneficios al bebé? Todavía hay estudios, no hay nada comprobado sobre esto específicamente, pero se espera, porque se ha visto en otras enfermedades y con otras vacunas, que sí hay paso de inmunoglobulinas mediante la leche materna. Entonces, probablemente, o sea, esa es la hipótesis, que probablemente sí están recibiendo los anticuerpos mediante la leche materna. Bueno, entonces ahora vamos a revisar. Alguien creo que también puso otro mensaje en el chat. Sí, entonces sería aconsejable las vacunas en la lactancia, totalmente, 100%. Ya tanto en la lactancia como en el embarazo. Y ahorita lo de cuanto a la tercera dosis, se considera que se debe aplicar una tercera dosis de vacuna en embarazo, debe ser igual. Lo de la tercera dosis todavía, lo que está definido totalmente en las guías es para la gente
que tiene enfermedades autoinmunes y que no ha recibido las vacunas por ARN mensajero. Es decir, si hay una persona que tiene artritis reumatoidea y está tomando inmunosupresores y recibió la vacuna, por ejemplo, la AstraZeneca, entonces la recomendación es que se ponga una tercera dosis que sea de la Pfizer o de la Moderna para que puedan recibir el otro mecanismo que es por ARN mensajero. Ok, a ver, justo esta pregunta es interesante. Dice Vita Franco García, dice, la inmunidad natural adquirida por la infección por el SARS-CoV-2 en etapa preconcepcional le ha ayudado a los recién nacidos. ¿Conoce si tienen anticuerpos protectores de esta forma? La verdad que es difícil saber. Lo que se sabe es que los anticuerpos luego de una infección pueden durar hasta 3 meses post-infección, pero el embarazo dura 9 meses. Entonces, la verdad, no creería que el tiempo es suficiente para que haya suficientes anticuerpos en la madre que puedan proteger al neonato en ese caso, pero no he visto algo específico que hayan investigado sobre eso. Entonces, vamos a revisar ahora la transmisión maternal al recién nacido, o sea, materno-infantil. ¿Cómo pasa? Entonces, hay 3 posibilidades, posibles mecanismos o oportunidades de transmisión materna de este virus al bebé. La primera es mediante transmisión intrauterina, es decir, por diseminación hematógena transplacentaria o por partículas virales en el líquido amniótico que son ingeridas o inhaladas por el feto. Este modo parece menos probable, pero en general hay informes anecdóticos de neonatos que han nacido de madres positivas y que son positivas durante las primeras 24 a 48 horas de vida. Entonces esto diría una transmisión vertical, pero en general no es el modo más común de contagio. El siguiente modo es transmisión durante el parto, es decir, mientras pasa por el canal vaginal, contaminación con secreciones maternas o heces maternas infectadas alrededor del momento del nacimiento. Y la tercera, la más común, es la transmisión postparto de una madre o un miembro de la familia o un personal de salud que están infectados y ponen o exponen al neonato a esta infección. Y esta transmisión o de una madre infectada es más probable por las secreciones respiratorias, como les decía, por las partículas por goteo del sistema respiratorio. Esta transmisión esperamos que de a poco sea, a pesar de que es la más común y la que más se ve, esperamos que con la vacunación y con la cantidad de gente que ya tiene la vacunación, esto se haga menos y menos probable, porque lo que sí se ha visto es que la gente que está vacunada tiene menos riesgo o tiene menos posibilidad de transmisión. Y esto también pensando en lo que ya después vamos a seguir hablando, que hay más variantes del virus, ¿no? O sea, estos datos es de los estudios que de a poquito se empezaron a aprender, apenas empezó la pandemia, pero yo creo que cada día estamos aprendiendo algo nuevo y con las nuevas cepas del virus que están saliendo, como que nos toca volver a revisar toda esta transmisión y todos estos conocimientos, porque hay muchas cosas del nuevo virus, especialmente del Delta, que es mucho más invasivo, o sea, es mucho más rápido, es mucho más transmisible. Para darles un ejemplo, en las guías iniciales del CDC decía que uno tenía que estar 15 minutos en menos de 2 metros de distancia con una persona que sea asintomática para contagiarse. Ahora con el virus Delta ya no existe ese patrón de tiempo específico.
es tan rápido y necesita menos capacidad viral, carga viral para producir la enfermedad, que ya hay cosas que van cambiando. Entonces yo creo que esta parte de la transmisión postparto todavía va a ser bastante prevalente por muchos meses hasta que podamos controlar las otras variantes. Y entonces esa es la más común. Entonces, ¿qué se debe hacer o cuál es el manejo en cuanto a al nacimiento de neonatos de madres que han sido COVID positivas? Entonces, lo principal que se debe destacar es que en el caso de que haya el riesgo de nacimiento prematuro, todavía se recomienda la administración de esteroides prenatales a mujeres embarazadas para madurar los pulmones del neonato. Y que no se ha descrito una contraindicación específica para no utilizar los esteroides. Aparte de eso, los esteroides van a controlar la respuesta inflamatoria por la infección en la madre. Entonces, es una forma que podría ser beneficioso para el feto y también para la madre. Todavía no hay algo específico en cuanto a indicación, o sea, el COVID, el hecho de que la madre tenga COVID, no quiere decir que se deba entender al parto. O sea, y esto es más referente aquí en Estados Unidos. En Ecuador, en general, la mayoría de los partos son atendidos, o todos, por médicos, ya sean rurales, en su último año en el internado, o los pediatras, ya en la parte como clínica y privada en los hospitales. Aquí en Estados Unidos, todavía los de no riesgos, los partos son atendidos por parteras o por enfermeras. Entonces, esto se refiere a que el solo hecho de que la madre tenga COVID-19, si es que el parto y la labor de parto no han sido complicadas, no es necesario, no es una indicación específica de que el neonatólogo necesite, o del grupo de nacimientos de alto riesgo, necesita entender a este parto. Y lo que sí he visto es que solo entre el 1.6% al 2% de los recién nacidos de mujeres que dan positivas para el SARS-CoV-2 dan positivos entre los primeros, el primero al tercer día después del nacimiento. Entonces, el porcentaje de los neonatos que son positivos es bien bajo. O sea, es más bajo de lo que uno se imaginaría. Los médicos neonatales y el servicio, o sea, el centro, la gente que atiende los partos, deben mantener las mismas técnicas de bioseguridad para protegerse uno mismo en cuanto a atender a estos partos. Es decir, utilizar en estos casos las máscaras N95, los respiradores completamente sellados, utilizar batas, guantes apropiados para protegerse personal de salud y proteger de esa manera también el neonato en el rato de recibir el parto. Una manera en específica que se puede prevenir la transmisión y la propagación de partículas aerosolizadas es utilizar la técnica en 2 personas para la bolsa y mascarilla en aquellos bebés que necesitan más resucitación neonatal. ¿Cómo se debería hacer esto? Entonces, hacer una persona que haga el sello completo sosteniendo la mascarilla para que no haya ninguna parte en donde se pueda diseminar el aire, y luego otra persona que esté haciendo la parte de la presión de la bolsa. Entonces, esto es de lo que se trata esta técnica de 2 personas. Entonces, ahora vamos a tocar el tema más sobre la lactancia materna en madres con COVID-19, que ya lo mencionamos un poquito, pero al momento no hay evidencia que sugiera que SARS-CoV-2 puede ser transmisible
de una madre infectada a su recién nacido a través de la leche materna. Más bien, la leche materna puede ser beneficiosa, como les había dicho antes, al proporcionar anticuerpos protectores contra la infección por el SARS-CoV-2. Los beneficios nutricionales, inmunológicos y de desarrollo de la lactancia materna, si lo permite la salud de la madre, superan muchísimo el riesgo potencial de transmisión, dado que los bebés suelen tener una enfermedad leve. Entonces, una madre infectada debe usar mascarilla quirúrgica, lavarse las manos, los senos con agua y jabón, y antes de amamantar y prepararse para dar de lactar a su bebé. Alternativamente, si es que la madre no se siente bien o es muy sintomática o está en cuidados intensivos, el bebé puede ser alimentado con la leche materna extraída, ya sea por un proveedor de salud o por un familiar que esté sano. Esto también es bien interesante. Aquí tuvimos un bebé que nació de 28 semanas y la mamá estaba bien grave en terapia intensiva. Las enfermeras de la terapia intensiva que le estaban cuidando a la mamá buscaron la bombita de extracción y le empezaron a sacar la leche a la mamá desde el primer día postparto, a pesar de que la mamá estaba inconsciente. Entonces, de esa manera estimularon la producción de leche materna. Y claro, esa primera leche materna no fue utilizada por el hecho de que tenía mucha medicación de la mamá con sedación y opioides y un montón de medicamentos que ella estaba expuesta, pero a la vez eso ayudó que la madre, una vez que recuperó su estado de salud y fue de alta, pueda seguir produciendo leche. Entonces, eso sí me pareció muy proactivo de la gente que estaba cuidando a la mamá. Entre comidas y mientras esperamos el cuidado del bebé, se recomienda que la cuna o la incubadora, en el caso de los prematuros, se deba colocar al menos a 2 metros de la cama de la madre, es decir, también con la distancia recomendada. Y si es que se puede poner una barrera como una cortina entre la cuna del bebé y la mamá para evitar, como les digo, las partículas por goteo. La Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría apoyan la protección de la lactancia materna durante esta pandemia. Y la Academia de Medicina y Lactancia Materna no recomienda el cese de la lactancia cuando las madres lactantes reciben una vacuna liposomal basada en ARN mensajero. Entonces, una vez más, no hay contraindicación en cuanto a la lactancia materna en el COVID-19. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer los cuidados para los bebés con madres con COVID-19? Lo principal es hacer el examen, pero ¿cuándo se debe hacer este examen, esta prueba PCR en el neonato? Se debe hacer durante las 24 a 48 horas de vida o una prueba, es decir, 2 pruebas, una a las 24 y otra a las 48 horas, o una prueba por lo menos durante ese tiempo, ya sea a las 24 o a las 48 horas. Aquí en los hospitales donde yo trabajo, al principio empezamos a hacer a las 24 horas y a las 48 horas. Ahora ya hacemos la transición a hacer a las 48 horas, porque lo que hemos visto es que si es que algún bebé va a ser positivo, realmente el test que salía positivo era el de las 48 horas. Entonces, ahora se evita hacer el de 24 y solo hacemos una. Pero eso depende de las guías clínicas en el lugar donde se esté trabajando. ¿Y cómo se debe tomar la muestra? Es por hisopado nasofaringeo, orofaringeo o nasal en el neonato. Y se cree que una persona puede empezar, la madre puede juntarse con el neonato y puede cuidar de su bebé una vez que hayan sido por lo menos 10 días después de la aparición de los síntomas
y la madre no haya tenido fiebre en las últimas 24 horas sin utilizar antipiréticos. Entonces, otra vez, esto es bien importante para los si se están cuidando de recién nacidos con sus madres. ¿Cuándo me puedo acercar a mi bebé? ¿O cuándo puedo estar más al cuidado de mi bebé? Al 10 días después de los síntomas y 24 horas sin fiebre, sin utilizar antipiréticos. Claro, esto ustedes van a decir es controversial porque hace un rato les estaba diciendo que la lactancia materna es bien importante, que sí lo debemos hacer. Entonces, el mensaje que les quiero decir es, la lactancia materna viene primero porque es lo mejor, o sea, los beneficios de la lactancia materna son mucho mayores que la infección del neonato por coronavirus. Entonces, se debe hacer la lactancia materna, pero en el caso de que el neonato esté hospitalizado o que se haya quedado en observación, y si la mamá ha sido bastante sintomático, estaba con mucha infección respiratoria por el virus, estos son los requerimientos, que debe esperar 10 días después de la aparición de los síntomas, y durante esos 10 días se puede hacer, como les decía, la extracción de leche y darle al neonato mediante un personal de salud o un familiar que esté sano. Entonces, vamos a ir describiendo las diferentes etapas o las diferentes presentaciones de neonatos con infección. Entonces, hay 3 diferentes modos de infección. El primero es una presentación temprana. El sistema inmunológico inmaduro del neonato hace que esta transferencia pasiva de anticuerpos por inmunoglobulina G y la expresión baja de la enzima de angiotensina 2 pueda resultar en menos inflamación. Es decir, los sistemas inmunes de los recién nacidos son tan inmaduros que se cree que la enfermedad es menos severa porque no tienen toda esa carga inmunológica para crear inflamación y crear una infección o una enfermedad grave. Y se espera que la recuperación sea más rápida en bebés y que los niños, en comparación a los adultos, tengan una enfermedad significativamente más leve. Sin embargo, hay reportes que los recién nacidos pueden tener una enfermedad más grave en 12% de los recién nacidos infectados, en comparación con niños mayores de 1 año de edad, en lo cual el 3% de los niños mayores de 1 año requieren cuidados intensivos en las unidades de aquí de Estados Unidos. Eso fue una revisión sistemática. Los neonatos positivos por SARS-CoV-2 deben ser controlados clínicamente y aislados. Esta enfermedad temprana es posible de inicio temprano entre los primeros 2 a 7 días después del nacimiento. Y es causado por 2 tipos. La transmisión perinatal, que como les decía, es menos común en cuanto a por placenta o por líquido amniótico. Lo más común es que sea inmediatamente después del nacimiento, ya sea por un personal de salud, un familiar o la madre. La mayoría de los recién nacidos infectados son asintomáticos, hasta el 20% de ellos son asintomáticos. Algunos tienen síntomas leves como rinorrea, tos y fiebre entre el 15 al 45%. También se han observado síntomas moderados a graves, como dificultad respiratoria en el 12 al 40% de ellos, poca ingesta oral, letargia como están somnolientos, vómito y diarrea hasta en el 30%. La evidencia del laboratorio de la infección en un recién nacido puede tener leucocitosis, linfopenia, trombocitopenia y marcadores inflamatorios elevados como la proteína C reactiva.
El tratamiento de los recién nacidos sintomáticos con COVID-19 es principalmente de soporte. Algunos van a necesitar oxígeno, algunos necesitarán un soporte respiratorio adecuado, como CPAP, para ayudar con su dificultad respiratoria. Y algunos pueda que necesiten intubación, pero lo que se ha visto en realidad en todos los cohortes de casos clínicos reportados a esta etapa, la mayoría necesitan intubación, o la mayoría de los que necesitan intubación tienen una patología extra, no es solo la enfermedad pulmonar por COVID. La mayoría de los niños que necesitaron intubación eran prematuros con deficiencia de surfactante o tenían, por ejemplo, el síndrome de aspiración meconial. Entonces, había alguna otra patología superimpuesta con la infección de COVID que hizo que sus pulmones necesiten mucho más soporte y ayuda y requieren una intubación. Ahora vamos a pasar al otro tipo de enfermedad, que es más el COVID-19 neonatal de apariencia tardía. La mayoría de las infecciones sintomáticas por SARS-CoV-2 en recién nacidos se diagnostican después de los 5 a 7 días del nacimiento. La transmisión postnatal por exposición neonatal a secreciones respiratorias maternas o de trabajadores de salud o de familiares o de contactos domésticos juega un papel muy importante en esta infección. Aunque la exposición intraparto pueda que también cause, pero como les digo, es mucho menor. Muchos de estos recién nacidos fueron a casa, estaban bien, fueron a casa, estuvieron en casa y luego de la primera semana de vida tuvieron alguna exposición y ahí es donde comienzan los síntomas. La mayoría de ellos, si es que fueron hechos la prueba de PCR durante las 24, 48 horas de vida, fueron negativas y fueron dados de alta. Y algunos ni siquiera tenían ningunos síntomas, entonces no necesitaron la prueba de PCR. En una descripción de casos en la cual está ahí, fue publicada en la revista Lancet, describieron esta enfermedad en 61 recién nacidos con infección SARS-CoV-2, los cuales requirieron tratamiento hospitalario y se vio hipertermia, síntomas respiratorios, síntomas como apnea, pausas en la respiración, poca ingesta oral, vómito o somnolencia. Las radiografías de tórax fueron anormales con opacidades inespecíficas, es decir, solo una forma difusa de opacificación, es decir, los pulmones se veían en los dos lados como esta superimpuesta gris, pero bien homogénea. Y algunos tuvieron cambios por vidrio esmerilado, más o menos como lo que podrían ver como la falta de surfactante en el 28% de los prematuros. Un tercio de los recién nacidos infectados requirió asistencia respiratoria y oxígeno suplementario. Las madres de los recién nacidos infectados dieron positivos en el 26% de los casos y el 52% de los recién nacidos infectados tuvieron contacto cercano con un individuo que había sido infectado o que era sospechoso de tener la enfermedad por COVID-19. Otros síntomas reportados fueron, como les digo, la apnea, fiebre, hipotermia, taquicardia, taquipnea, hipoxemia, hipotensión. La edad menor fue de 1 mes y la que más se asoció al riesgo hasta de 3 veces mayor de necesitar cuidados intensivos. Y en el laboratorio se vio leucocitosis, trombocitopenia, acidosis metabólica con lactato elevado, proteína C reactiva elevada, linfopenia. Así también como los casos más severos tuvieron coagulación intravascular diseminada.
Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento de esta aparición tardía? Para los recién nacidos infectados con COVID-19, el tratamiento sigue siendo de apoyo e incluye oxígeno suplementario, soporte respiratorio, reanimación con líquidos y control de la temperatura. Y actualmente hay falta pruebas y falta evidencia para el uso de medicamentos antivirales y esteroides en el COVID-19. De lo que se puede ver en estos dos artículos que fueron publicados en la revista de la Sociedad Pediátrica de Infectología, hubo un caso de niños de un recién nacido que recibió Remdesivir, que es el antiviral, y este niño a los 22 días con COVID-19 severo de inicio tardío mejoró clínicamente y toleró bien el tratamiento. Y un niño de 4 días que continuó deteriorándose recibió dexametasona y requirió ventilación invasiva hasta los 13 días de vida y finalmente se mejoró. Entonces, todavía esto es más experimental, no han sido aprobados en neonatos y en la población pediátrica. Entonces, realmente es en esos casos severos en los cuales es justo correr el riesgo de estos tratamientos experimentales versus dejar que la enfermedad progrese, es donde se han hecho las excepciones de utilizar estos medicamentos. Entonces, hasta ahora hemos revisado dos tipos de transmisión o de presentación. La presentación neonatal temprana, la presentación neonatal tardía. Y ahorita vamos a entrar en el síndrome inflamatorio multisistémico del neonato, y que ustedes también habrán visto el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Esta sí es más rara en cuanto a la población neonatal. Esto es más común en la población pediátrica mayor hasta en los mayores entre 5 a 8 años es donde más hay prevalencia, pero en general no se han reportado muchos casos en bebés. Uno de los focos que fueron discutidos también en la revista de infectología pediátrica fue el caso de un bebé de 49 días cuyo familiar dio positivo cuando el bebé tenía 2 semanas. Presentó manifestaciones gastrointestinales graves que incluían diarrea con colitis que se fue observada luego de una muestra del colon y que fue mandada a biopsia, hipoalbuminemia, anemia severa, dímero D y ferritina que fueron elevados en suero, trombocitosis en la fase temprana y luego trombocitopenia en la fase más progresiva de la enfermedad. Se vio que también hubo un daño cardíaco o una disfunción cardíaca y hasta llegó a tener síntomas de falla cardíaca congestiva. El niño fue tratado por inmunoglobulina intravenosa y terapia con metilprednisolona en pulsos y tuvo buena respuesta y mejoró. Entonces, las características de este síndrome inflamatorio multisistémico van a ser la fiebre, los marcadores inflamatorios elevados, como en este caso que les estaba reportando, niveles altos de citoquinas inflamatorias, miocarditis, aumento del del péptido natriurético cerebral, o el Brain Natriuretic Peptide, BNP en inglés, y troponinas, aneurismas coronarios, coagulación intravascular diseminada, disminución del dímero D, trombocitopenia, neutropenia, linfopenia, hipoxemia, infiltración pulmonar, puede llegar hasta tener hipertensión pulmonar, presentación similares a las de la enterocolitis necrotizante, es decir, distensión abdominal, sangrado, diarrea con sangrado, hematoquesia, y daños, o sea, alteraciones en cuanto al balance ácido-base en la sangre, hiponatremia, oliguria, falla renal y anasarca. Es decir,
un daño multisistémico multiorgánico. En los niños, en la población pediátrica, el síndrome de inflamación multisistémica se presenta con frecuencia en síntomas relacionados con el sistema cardiovascular, como shock, disfunción del ventrículo izquierdo, enzimas cardíacas elevadas, anomalías de las arterias coronarias. Así también del sistema gastrointestinal, como náuseas, vómitos, diarreas que simulan una gastroenteritis o una inflamación de enfermedad intestinal. O con sistemas mucocutáneos, es decir, con lesiones en la piel o en las mucosas, en las membranas mucosas, que se asemejan a la enfermedad del Kawasaki. Con la diferencia que la enfermedad de Kawasaki se presenta normalmente en los niños de 2 años y el síndrome de inflamación multisistémica es más prevalente en los niños de 5 a 9 años de edad. El síndrome de inflamación multisistémica es poco frecuente en neonatos y el CDC reporta que solo el 4% de los casos de síndrome inflamatorio multisistémico ocurre en niños menores de 1 año. Entonces esto va a ser más ya sea en los adolescentes o en los niños de edad primaria, no tanto en los neonatos o en los bebés. Y en los artículos que me imagino fueron distribuidos a ustedes y si no se les puedo mandar, hay un artículo que habla sobre este síndrome en niños. Y ahí tienen los criterios y la definición del CDC en cuanto a este síndrome. Entonces, en resumen, lo que se necesita es la edad de menos de 21 años, porque claro, es pediátrico, fiebre de por lo menos más de 38 grados por más de 24 horas, o por lo menos el reporte de fiebre subjetiva que ha durado por lo menos 24 horas. Evidencia en laboratorio de inflamación, ya sea por proteína C reactiva, por procalcitonina, por la sedimentación eritrocitaria elevada, ferritina, todos los marcadores inflamatorios y si se puede medir citoquinas. Y evidencia clínica de enfermedad severa que necesita hospitalización y que afecta por lo menos 2 órganos o 2 sistemas de órganos. Entonces, eso es lo que define multisistémico, es decir, que afecte por lo menos 2 órganos, si es el corazón, los riñones o el sistema gastrointestinal y los riñones. Entonces, por lo menos 2 de los sistemas orgánicos. Entonces, ahí ustedes tienen y si no, se los podemos hacer llegar luego de la presentación. Pero eso es para que tengan en cuenta en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Creo que hay alguna pregunta por ahí, déjenme ver. Dice, algunos estudios asocian el síndrome inflamatorio multisistémico con genética, que en Asia casi no menciona y en América hay varios casos en la región. ¿Tienen alguna información al respecto? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Claro, como esto todavía no hay algo específico, no hay algo que nos diga el gen o una predisposición, pero lo que sí se está encontrando es que es mucho más prevalente en la población negra y en la población hispana. Los niños que han sido ingresados a los cuidados intensivos pediátricos han sido la mayoría de esa etnia. Entonces, pueda que haya algo de base en cuanto a la raza, a los genes específicos que hacen que esas poblaciones sean de mayor riesgo. La mayoría, o hay muy pocos en realidad, que han sido de americanos, blancos. Los americanos de raza negra y los hispanos han sido la población más afectada por este síndrome de inflamación multisistémica. Y lo otro interesante de este síndrome es que son niños que no tienen la historia
de haber tenido la infección por COVID, o tal vez unos sí tuvieron, pero fue muy leve. Algunos ni se dieron cuenta que la tuvieron, o si tuvieron, la pasaron y estaban bien. Y se desarrolla semanas después de esta primera exposición. Y lo que se cree es que es una desregulación del sistema inmune en el cual hay una sobreestimulación y hay una cascada inflamatoria que llega a un punto en que puede ser descontrolada y que sale del control del organismo, y ahí es cuando se empiezan a hacer todas las manifestaciones. Como les decía, puede asemejarse al Kawasaki, pero los daños cardíacos son diferentes. En el Kawasaki se dañan más especialmente las arterias coronarias. En este daño lo que se ha visto más en los ecocardiogramas han sido daños al nivel del ventrículo izquierdo, o sea, falla del ventrículo izquierdo. Dice un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, indica que no hay una diferencia significativa entre la diferencia entre el uso de inmunoglobulina sola, inmunoglobulina con glucocorticoides y glucocorticoides sola. ¿Tiene alguna experiencia tras el uso de estos tratamientos? La verdad, como yo estoy en la población neonatal, yo estoy haciendo neonatología, o sea, yo hice pediatría y ahorita terminé mi subespecialidad en neonatología. Los bebés más grandes que he estado tratando han sido de 1 año y ninguno ha desarrollado el síndrome inflamatorio multisistémico, como justo les estaba diciendo, solo el 4% a nivel nacional, en realidad del CDC, son menores de 1 año. Entonces no hemos tenido que utilizar estos tratamientos. Lo que yo más he manejado son aquellos neonatos que nacen ya sea de madre sospechosa con COVID o de madre positiva para COVID. Y a estos neonatos, si son prematuros, pues los admitimos a la neonatología, los ponemos en una habitación de presión negativa hasta que tienen 48 horas, se le hace la prueba y una vez que son negativos se les pueden sacar de las precauciones de aislamiento. Y a los que pueden irse, si no son prematuros y son de término, entonces ahí sí se habla con la familia y se hace todo un diagnóstico de quién va a poder cuidar al neonato, ya sea la madre si es que sus síntomas están pasando, o a otro familiar o el padre. Entonces, en eso sí, entonces personalmente yo no he utilizado estos tratamientos. ¿Qué otra pregunta tiene? Ya estamos casi al final y es más para hablar sobre las vacunas. Como todos saben, las vacunas ya están aprobadas para niños adolescentes de mayores de 12 años y ahora están en los estudios o en la recolección de los datos para la aprobación en menores de 12 años. Se espera la compañía Pfizer y la Moderna aquí en Estados Unidos han dicho que esperan que para finales de septiembre, mediados de octubre, puedan tener toda la recolección de los datos de los niños de 5 a 12 años para dar a la FDA y que la FDA analice y haga también la aprobación de emergencia como se hizo inicialmente con las de los adultos. Entonces, se espera que en Estados Unidos se pueda vacunar a los niños de 5 a 12 años a mediados, más como de mediados del invierno aquí, que es diciembre, enero, febrero. No tenemos una fecha específica todavía. Pero los niños que son mayores de 12 años, ellos sí han estado vacunados. La gente que está yendo acá a los college también han sido vacunados, y yo sé que en Ecuador también ya están bajando ya bajaron a mayores de 12 años, entonces ya se espera que toda la población mayor de 12 años pueda vacunarse y de esa manera hagan que las escuelas y los colegios, o los colegios en este caso,
sean más seguros para esa población. Dice, entre los factores de riesgo para COVID está la raza negra y el grupo hispano, pero esto más bien está relacionado al acceso de salud. ¿Qué piensa usted? Muy bien, sí, Jenny Franco, eso es mucho en cuanto a disparidad. Aquí hay demasiada diferencia en cuanto al acceso a los sistemas de salud, porque Estados Unidos no tiene un sistema de salud público. En Ecuador tenemos nuestras instituciones públicas, pero aquí no, aquí si tú no tienes seguro, no tienes acceso a la salud, claro que puedes ir a la emergencia, y una vez que estás en la emergencia te tratan, no te van a pedir el seguro si estás mal, pero yo creo que sí hay una demora en cuanto a ir a los sistemas de salud, entonces puede que haya un componente, yo creo que sí hay un componente, Jenny, el acceso al sistema de salud y que específicamente afecta a esta población. Pero en general yo creo que también pueda que sea, es un combinado, ¿no? Pueda que sea también parte de la etnia también. Entonces, en conclusión, la atención materna y neonatal durante la pandemia en el COVID-19 ha sido un desafío para todos. Esto hace que esta vulnerabilidad de estas poblaciones, la falta de evidencia de la calidad de las estrategias de manejo, el hecho de que hemos aprendido mientras atendemos a estos pacientes, se haga difícil esta práctica. Se deben seguir de cerca los datos cercanos, como les digo, de las infecciones por nuevas variantes y nuevas cepas del virus que están saliendo, y esperamos que pronto haya las vacunas de niños y menores de 12 años. Preguntas, ¿tienen preguntas? Y de ahí pasamos a ver si es que podemos hacer un juego. A ver, creo que hay una pregunta en el chat. Dice, la presencia de taquicardia he visto muy frecuente en la población pediátrica, con o sin síntomas sobreañadidos. En los seguimientos realizados allá, ¿qué tan común es? Es muy común. El hecho de si la taquicardia sí se ha descrito, como les digo, hay diferentes presentaciones, pero es bastante común la presentación porque ya sea por el aumento de la necesidad del soporte respiratorio, el hecho de que están con taquipnia, pierde mucho, hay mucho más evaporación, mucha más pérdida de fluidos, y no se diga si es que el bebé tiene diarrea o ha tenido fiebre alta. Entonces yo creo que la taquicardia debe estar presente, si es que no en todos, o en la mayoría, como justo observa Miguel. Me gustaría escuchar tal vez de alguna anécdota de alguien de ustedes que hayan tenido, ya sea en la emergencia o durante sus prácticas, pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Hay alguien que haya tenido? Tal vez alguien que quiera compartir puede poner a mute y podemos conversar un ratito sobre el caso que han tenido. ¿No? Mientras alguien se anima, voy a preguntar, voy a leer esta pregunta. Dice, ¿cuáles serían los signos y síntomas en la población neonatal con COVID más comunes? Entonces, lo más común sería aumento en la frecuencia respiratoria, apnea, sobre todo en los bien recién nacidos, como en esos neonatos en la primera semana, en la parte temprana. Muchos de ellos pueden presentarse con apnea o con esos eventos inexplicados de que viene la mamá y te dice, mi bebé estaba bien, y de repente se le puso la boca azul o la carita pálida, la carita azul, y dejó de respirar.
Esos serían las presentaciones en esta etapa más común, porque a esa etapa los bebés no tienen el sistema inmune tan fuerte como para generar fiebre. Entonces lo más común es un bebé que o está respirando con dificultad o no respira o tiene cianosis o deja de comer o no, o sea, era un bebé que estaba comiendo bien y de repente ya menos apetito, no está comiendo bien y por ende no tiene buenos conteo de pañales mojados. Entonces, esa va a ser más la presentación. Y no tanto, si tienen, pueden tener un poquito de descarga nasal, pero va a empezar como les digo, con dificultad respiratoria y la temperatura también, en vez de fiebre, va a ser más bien temperatura baja. Dice, solo he visto fiebre de más de 3 días, taquicardia sostenida más de 20 días, dolor abdominal, náusea y vómito, hiperinflamación, pero sin llegar a la hipotensión. Muy bien. Entonces, Miguel Bolaños nos compartió lo que él está viendo. Justo está expresando todos los criterios que el CDC te dijo. Y con este ejemplo podemos volverlos a revisar. Dice, fiebre de más de 3 días. El CDC dice por lo menos 24 horas y por lo menos de más de 38 o fiebre subjetiva. Entonces, ese caso que vio cumplía con ese criterio. Taquicardias sostenidas de más de 20 días. Wow, eso es bastante prolongado. Taquicardia, y la taquicardia tiene que ser relacionada, como les digo, a la disfunción cardíaca, porque eso sí se ha observado y se ha descrito en los ecocardiogramas. Dolor abdominal, náusea y vómito, que ahí ya sería algo cardíaco y algo digestivo, ya cumple el hecho de que son 2 sistemas afectados. Hiperinflamación, que eso se ve en los marcadores inflamatorios, y qué bueno que no han llegado a la hipotensión. O sea, si estos pacientes son admitidos y son observados y son bien hidratados con sueros intravenosos y con la atención del personal de salud, se puede evitar de que lleguen a casos severos. Okay. A ver, creo que hay un chat más. Sí, muy bien. Entonces, voy a resumir el reconocimiento oportuno del SARS-CoV-2 en neonatos en sus distintas fases. Entonces, para resumir, tenemos la fase temprana, que es durante los primeros días de vida, entre los 5 a 7 días de vida. ¿Qué es lo que se va a presentar? Problemas respiratorios, ya sea respiración, taquipnia, apnea o hipotermia y poca alimentación y por ende deshidratación. La parte tardía va a pasar después de los 7 días, después de la primera semana. Va a haber la historia de un contacto, ya sea en un familiar o en los padres y de alguien sospechoso. Y en este caso, los bebés van a tener, en este caso pueden tener fiebre y pueden tener trastornos de respiración, dificultad para respirar, necesidad de oxígeno y pueden presentarse con diarrea. En esta etapa pueden tener trastornos gastrointestinales. Y ya la más grave es el síndrome inflamatorio multisistémico, que fue el que revisamos todos los criterios, en los cuales son la fiebre por más de 24 horas, la inflamación en laboratorio, marcadores inflamatorios en laboratorio, y el hecho de tener por lo menos dos sistemas afectados. Dice, ¿cuáles serían los criterios para decidir manejo ambulatorio o referir a hospitalización? Muy bien, muy buena pregunta, Pamela. Entonces, serían
lo mismo que tú harías con los otros pacientes, con los pacientes que tú estás evaluando para admisión. Entonces, si es que es un bebé que puede, o un niño que puede hidratarse vía oral de manera común, de manera efectiva, con buen seguimiento y que está en general hemodinámicamente estable, con buena hidratación o deshidratación leve. Esos son niños que pueden ser observados en casa y que pueden ir a visitas al pediatra o pueden ser seguidos en casa. Pero ya si es que un bebé tiene deshidratación severa, necesidad de oxígeno, necesidad de líquidos intravenosos, y si es que tiene daño multiorgánico o si necesita monitoreo continuo del corazón o de la oxigenación, esos son niños que necesitan admisión. Ok. Entonces, Angie, si tenemos tiempo, les iba a poner un juego rapidito. Sí, claro, Sí, lo tenemos pueden tiempo. ver. Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir contestando juntos, pero ahora sí, si es que alguien me ayuda y se pone y se quita el mute o todos o como sea y conversamos y vamos contestando estas preguntas juntas, ¿ok? Son solo 4 preguntas. Entonces dice, ¿sí pueden ver? Sí, Ok, sí se ve. so recién nacido a término, madre tiene COVID-19. ¿Cuál es la probabilidad de que el neonato sea positivo luego del nacimiento? ¿Es del 15%, del 8%, del 10% o del 2%? ¿Quién me quiere ayudar a contestar? El 2%, doctora. Muy bien. 2. Bien, muy bien, muy bien. Sí, han estado prestando atención, no se quedaron dormidos. Ok, siguiente. Dice, ¿a qué edad debe el recién nacido tener una prueba de COVID? ¿A las 48 horas? ¿A las 72 24 horas? a 48 horas. Muy bien, a las 48 horas. Ni siquiera tengo que terminar la pregunta. Súper bien. Ok, vamos a la siguiente. El resultado es negativo cuando puede la madre... si el resultado es negativo, ¿cuándo puede la madre cuidar al bebé? ¿A los 7 días? ¿A cuándo? 10 días. Muy bien. y la última. A los 10 días de vida, el bebé presenta congestión nasal y dificultad para respirar y tuvo un caso de 10. ¿Tendría qué? ¿Qué tendría? ¿Alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, hipertensión o linfocitosis? Linfocitosis. Acidosis respiratoria. ¿Qué dicen? Si es que está con dificultad respiratoria, va a tener retención del CO2, entonces va a tener acidosis respiratoria. La linfocitosis era como ahí como una trampa, porque es más linfopenia. Acuérdense, porque es el virus con enfermedad viral, lo que han visto con esta enfermedad es linfopenia, más bien los linfocitos se bajan. Y en los neonatos es más común la leucopenia en general, o sea, menos glóbulos blancos y aparte de eso, en la parte diferencial, bajos linfocitos. Muy bien. Muchísimas gracias con todos y gracias por participar. Muchas gracias, doctora Villasís. Un gusto tenerte aquí presente y esperamos que no sea la primera ni la última conferencia, sino tenerte muy frecuentemente con nosotros, ayudándonos en el desarrollo de educación médica continua a los médicos familiares y a los médicos generales que se unen en nuestras reuniones. Una buena noche. Mucho gusto. Me invitan nomás. Muchas gracias.